En este episodio vamos a estar hablando del número de misión de vida de cada persona. Ese número nos ayuda a entender eso que vinimos a hacer aquí, sí o sí, que si no lo resolvemos ahora, lo vamos a tener que resolver en otro momento. Entonces, vamos a comenzar. Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas, allá en donde quiera que se encuentren. Hoy me encuentro súper bien acompañada de Yasmari Bello. Yasmari es una persona a la que quiero muchísimo, te lo digo por si no te lo había dicho antes, pero tú sabes. Y Yasmari es numeróloga, es Master Coach y numeróloga emocional. Ella además es speaker y también es autora bestseller. Yasmari, bienvenida. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares y soy la autora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reditable. Yasma, vamos a hablar de números para que cada quien sepa en dónde está parado, qué número tiene, qué número le corresponde como número de misión de vida y entonces explícanos qué tiene que hacer esa persona con ese número, o sea, qué le está diciendo ese número. Hola, muchas gracias, bienvenidos a todos los que nos escuchen. Gracias, Bea, yo también te quiero mucho y agradezco mucho este espacio en tu audiencia, que también sé que es una audiencia muy linda, muy expansiva y en búsqueda de respuestas. La numerología, en principio, pueden existir o existen diferentes tipos de sumas al buscar lo que es la misión de vida. En diferentes numerologías o numerólogos vas a encontrar el concepto de misión de vida o de sendero natal o de número de destino o el número kármico, ¿vale? En realidad es lo mismo. Lo que pasa es que también a veces depende de cómo se haga el análisis y cómo se haga la suma. En mi caso, trabajo con numerología pitagórica, que es la numerología más antigua, proviene de Pitágoras, de ahí viene la famosa tabla pitagórica y que además Pitágoras lo conocemos de cuando estudiábamos en bachillerato matemática. La numerología se trabaja con las influencias de tu fecha de nacimiento y de los nombres y apellidos. Obviamente cuando ya entramos en nombres y apellidos, que cada letra tiene una vibración, efectivamente pues ya es una carta muchísimo más avanzada, es la carta natal completa, y la fecha de nacimiento tiene mucha información que nosotros la analizamos de diferentes maneras, en este caso para encontrar la misión de vida. Cuando digo en mi caso, digo a través de mi escuela de numerología, porque nosotros respetamos mucho lo que son los números maestros y hacemos lo posible por comprender si la persona que se está atendiendo tiene un número maestro. ¿Por qué? Porque en otras numerologías, si tú, por ejemplo, eres un 22, te dicen, no, bueno, solo reduces y te quedan un 4. Y típicamente me llega luego esa gente a mí otra vez a preguntarme, oye, es que yo vi un video tuyo y vi que tengo unas características diferentes, me siento diferente, pero me dicen que soy un 4. Claro, porque tú no eres un 4, eres un 22. En ese respeto del número maestro es donde la persona encuentra muchas respuestas y además no es lo mismo un alma que está transitando en un número maestro o almas viejas en general a partir del número 7, 6, 7, sino que, ¿por qué? Porque la persona tiene una traza de su alma con unas características que aunque le parezca que son normales, y te lo digo porque todos los días atiendo personas con maestría y es impresionante, cuando el maestro, aunque no esté lo suficientemente despierto, tiene unas características increíbles. Te voy a dar un ejemplo. Esta semana atendí a una señora que vive en Bolivia y es empresaria. Realmente me impactó mucho porque cuando tú empiezas a escuchar su historia, o sea, primero yo le echo todo el cuento porque a mí no me interesa, no es que no me interesa en el buen sentido, sino que a mí me interesa que la persona sepa que lo que yo le estoy diciendo no está influenciado por lo que ella me está contando, sino que yo primero voy contando y en algunos momentos me detengo cuando estoy haciendo la carta para validar con la persona y la persona le doy como un break para que me cuente sobre eso. Pero Okay. no es que échame tu cuento y yo después te digo, no, no, no. Aquí yo quiero que veas que los números son impresionantes y cómo trazan todo tu plan, aunque tú no tengas ni idea de esto. Entonces, ella me echa, cuando yo le digo, mira, es que tú tienes una misión de vida 44, ella me dice, yo había creído en algunos cálculos que yo era un 8. Y sí que me sentí identificada, pero entonces yo le digo, no, lo que pasa es que un maestro siempre va a tener unas características distintas. Además, el maestro se siente muy raro desde que es niño.
que siente que no calza, que hay algo que, o sea, que no calza en todos los grupos y además se sienten, son personas profundamente inteligentes que aprenden muy rápido generalmente de lo bueno y de lo malo, vibran positiva o negativamente muy fuerte y la persona tiene unas cosas como muy evolucionadas en algunos temas. Por ejemplo, ella me decía que desde niña ella se sentía muy diferente, después que yo le conté todo esto, que ella se sentía efectivamente muy diferente. Era una niña muy organizada, muy metódica, como estos niñitos que están viniendo, que son almitas viejas que te dicen cosas muy raras, pero en aquella época pues era aún más raro, porque ahorita los niños también son muy evolucionados porque hay mucho internet y es otra generación. Pero en aquella época, cuando nosotros éramos pequeños, pues habían cosas distintas. Y también ella me comentaba que ella, el 44, viene a trabajar en el mundo material y viene a ejercer cargos de liderazgo para impactar a través de sus labores a muchas personas. O sea, vienen a ser jefes y vienen a ser líderes y tienen sobre todo un poder de sanación muy importante con las manos. Y ella me decía que, o sea, luego me dijo, es que yo he estudiado Reiki, cuando medito siento que me sale tanta energía cuando empecé a trabajar con esto, porque me llamaba mucho la atención, empecé a sentir unas cosas muy raras y ahora entiendo todo lo que tú me estás contando. Y además, yo no soy una persona apegada para nada al dinero. No tengo preocupación, a mí siempre el dinero me ha fluido de manera natural. Claro, es un 44. Entonces, Claro. un 44 además con evolución. Entonces, ella dice que su mundo ideal sería, luego que ella termine las empresas, de, 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 de llevarlas adelante, que tienen muchos años, son las empresas de sus padres. Ella, su mundo ideal es irse a vivir al campo, tener huertos, vivir cerca de la tierra, trabajar todo lo que tiene que ver con bueno, lo más primitivo, ¿no? Claro, ella es un alma vieja que está en sus últimas encarnaciones y está buscando ir a lo básico. Mi perrito está ladrando, no pasa nada. Entonces, lo que te quiero decir con esto, para que las personas se pongan en contexto, porque es importante cuando nos da un número maestro, respetar ese maestro porque tiene una información importante en la vida de la persona. Ok, en esta comunidad yo no le he sacado la numerología a nadie, pero yo estoy segurísima por las cosas que escucho y que veo que aquí hay muchísimos números maestros y muchísimas personas con las características que acabas de decir. También hay personas como tú y como yo que van del 1 al 9, punto. Y eso también está bien y es maravilloso. Ahora, mi pregunta, ahora vamos a vamos a enseñar a las personas a sacar la numerología, ¿ok? Para que ellos sepan cuál es su número de misión de vida. Pero antes de entrar en esa parte, me gustaría que tú me dijeses, ¿qué hago yo con saber cuál es mi número de vida? Ay, bueno, si soy un número maestro, o sea, ¿eso cómo me cambia la vida a mí? ¿Para qué me sirve tener esta información? Sirve muchísimo porque no te imaginas obviamente cuando la persona está en el momento que tiene que saberlo, ¿no? Porque si una persona no está interesada en la información, simplemente va a decir bullshit, ¿no? Cualquier cosa. Realmente, por ejemplo, la astrología tiene muchísima más como difusión en muchos sentidos, porque básicamente hasta el que menos cree, todo el mundo sabe si es Capricornio, Piscis, Tauro, incluso hay gente que sabe cuál es su ascendente, ¿vale? La numerología, el número más importante de tu carta es saber cuál es tu número. Así como tú dices, yo soy, yo qué sé, Leo, también es importante que sepas cuál es tu número de misión de vida y lo tengas presente. Así como todos los meses, bueno, yo voy a ver cuál es mi horóscopo. Igual, o sea, tiene una potencia aún más potente saber cuál es tu número de misión de vida. ¿Por qué? Porque es la lección más importante que tu alma ha venido a trabajar, no solo en esta vida, sino que tenemos 9 vidas por cada misión hasta lograr esas características. ¿Cómo se logran esas características? Depende de la misión, porque hay características que están muy enfocadas, por ejemplo, entre la misión de vida 1 y el 4, la persona está muy enfocada en su microcírculo, en su individualidad, en aprender temas que son no necesariamente propios hacia el servicio afuera, a menos que la persona tenga unos números maestros en otras partes de la carta que impulsen a que la persona trabaje en servicio. Pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, una misión de vida 1 no está en obligación ni de ser espiritual, no está en obligación de ser una persona súper receptiva a todo el mundo, porque es una persona que viene a trabajar en la individualidad, la independencia, la autoestima, es decir, están unas características importantes. Y cuando tú conoces esto, empiezas a entender primero a ti,
y luego entiendes también a quienes te rodean. No te imaginas la cantidad de testimonios, la gente que estudia en mi escuela, todo el mundo cuando empieza a ver toda su familia, todos sus amigos, su jefe, su pareja, en qué número está, sus hijos, y empiezan a tener una paz espiritual que no te la puedo contar con palabras, porque bueno, es mi día a día, lo que pasa es que hay que estar en el día a día de esta área para poder comprenderlo, ¿no? Pero es bellísimo, sobre todo aprender a vibrar positivamente en la misión. ¿Por qué? Porque los números traen dos vibraciones, un polo positivo y un polo negativo. Y dentro del polo negativo hay una parte aún de energía más bajita, que llamamos, son como los números destructivos un poco, porque la persona puede llegar a tener unas características muy heavy, vibrando hacia el número tal cual, pero en la parte negativa. Entonces, nosotros, en nuestro proceso evolutivo, cuando comprendemos esto, decimos, ya entiendo por qué he vivido esto, ya entiendo por qué los desafíos que me tocan son recurrentes y el tipo de personas que se me acercan también. Entonces, Ok. todo eso para que lo tengan en contexto es igual o más importante o similar a saber tu signo zodiacal. Te tengo más preguntas, pero quisiera que primero hiciésemos rápidamente una explicación de cómo se saca este número para que luego lo que expliques la gente le encuentre más sentido, ¿no? Porque a lo Claro, mejor estás explicando del 1 y la gente dice, ¿qué número seré yo? ¿Seré el 1? claro. Entonces, me gustaría que me explicases cómo se saca cada número, perdón, cómo se saca el número de cada persona y luego más o menos 3 tips, 2 tips de cada número, ¿vale? Vale. Empezamos por cómo se saca el número entonces. Sí, bueno, aquí tengo que ser súper honesta, les voy a dar la fórmula más sencilla. Realmente yo utilizo unas un poco más complejas. ¿Por qué? Porque a nivel de visualización, cuando estamos en un podcast, no tenemos una pantalla donde yo estoy explicando con una pizarra o una presentación de PowerPoint, entonces las personas tienden a confundirse. Te doy la fórmula más sencilla, pero toma en cuenta que nosotros podemos usar para hacer una carta numerológica o para explicar en la escuela hasta 11 fórmulas. Ok, Eh, ¿Por qué? Porque si no consigues el maestro, a lo mejor en la primera, puede ser que en la segunda sí, en segunda ok, combinación. Entonces, bueno, a nivel general, y se los dejo de abre boca, vamos a tomar nuestro día, nuestro mes y nuestro año de nacimiento completo. Lo vamos a apuntar en tu libreta y lo vamos a ir sumando con la calculadora, que todo el mundo tenemos un teléfono inteligente, la mayoría de la gente, para sumar, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tú naciste un día 23 de diciembre. Entonces, vas anotando 2 más 3 más 1 más 2 más 1, o sea, si naciste en 1975 más 1 más 9 más 7 más 5, ¿vale? Entonces, todo ese te va a dar un número generalmente compuesto de 2 dígitos. Cuando hablamos de compuesto, 2 dígitos. Cuando hablamos de simple, 1 dígito. Entonces, ese número compuesto por 2 cifras las vamos a reducir. ¿Cómo se reduce en numerología? Sumando entre sí. Si te da un 27, 2 más 7 igual a 9. Siempre ok. vamos a buscar reducir a un número simple. El chiste o la historia aquí es que si una persona encuentra un 11 de una vez, o sea, cuando haces la suma completa, te das cuenta que hay un 11, un 22, un 33, un 44, ya lo dejas hasta allí, ese es tu número y no hay nada más que hacer. O Ok, sea, no vamos a dar podemos inventar. un repaso rápido. Por ejemplo, yo que nací 14 de junio del 1976, escribo 14 del Ujú. 6/1/1976 y todos esos números los sumo. Si ese Sí. número me da 34, ok, si te da, por ejemplo, un solo número, no haces nada, pero si te da 34, que son 2 números, sumas 4 más 3, que te va a dar 7. Y ese es Entonces, tu número de misión de vida. Y no, a correcto. menos que te dé 11, 22 o 33 o 44, siempre lo vas a reducir. Yo quiero hacer Correcto. una aclaratoria aquí de algo que puede confundir. Yo más atrás tengo otro episodio de numerología que habla del número de Año año en el que te encuentras, de año Ajá, pero esto es diferente. El otro episodio habla en ciclos de 9, en qué año estás tú ahora, dependiendo del año en el que vives. Si estás por ejemplo, yo ahora en el 2023, yo estoy en mi ciclo, o sea, en el año 9 de mi ciclo, que va del 1 al 9. Eso es otra cosa. Este número que Yasmari está diciendo, este no cambia. Yo soy 7 desde que nazco hasta que me muero. Ese es el número con el que yo me identifico. Tú también eres 7, ¿cierto? Aquí 7 es al poder.
Entonces, una vez hicimos una fiesta de 7 sin darnos cuenta, ¿verdad? Hicimos una fiesta y de repente empezamos a ver la numerología en una reunión y todo el mundo era 7. Entonces, ok, luego que las personas tienen eso, aquí sí, que queremos saber qué hacemos con ese número. El uno, ¿qué pasa con el número uno, el que le dio el número uno? El uno, a nivel general, viene a trabajar en su misión de vida la autoestima, que ahí obviamente va a tener muchos encontronazos con el ego de sentirse superior o el ego de tirarme por abajo. No soy bueno, no soy tan inteligente. Entonces, la persona cuando está transitando el uno, a lo largo de su vida va a tener que trabajar el amor propio, la autoestima y el ego. Además de eso, va a tener que trabajar el liderazgo. Generalmente el uno se le da la posibilidad de mandar, de liderar. Entonces tiene que trabajar un montón de cosas para poder llegar a eso. Pero generalmente son independientes, se independizan a temprana edad, son gente que hace las cosas por su cuenta, no le pide opiniones a nadie, o sea, es muy uno, ¿ok? Ok, yo me he dado cuenta en tus redes, que por cierto, me gustaría que no las dejes al final. Dinos ahora en dónde está tu Instagram, ¿cuál es? @Yasmari Bello, con Y Ok, al principio, me he dado, Mari latina. ok, me he dado cuenta en tus redes que a veces mencionas personas famosas. Entonces se me hace interesante si recuerdas alguna persona famosa de cada número, si puedes decir alguna. Me parece que puede ser divertido. ¿Alguna persona famosa, uno? Una persona muy famosa, uno es Shakira. Ok, Shakira no tiene maestro escondido. A mí, estos otros conceptos más profundos que en otro podcast lo hablamos, hay personas que son semillas estelares. Las semillas estelares son personas que han encarnado en otros planos y ya traen vejez de almas, pero no han encarnado en la tierra. Esto para una persona que hoy me está escuchando, dice, ella está hablando en mandarín, pero realmente hay almas que son jóvenes en la tierra, pero realmente son almas viejas en otros planos. Se los ok, dejo. Shakira es una mujer súper líder en lo que hace, de hecho se ha convertido en la artista más famosa latinoamericana. Siempre innova, desde que es muy joven todos los discos los pega, cuenta mucho su vida y también cuando tú ves su historia, entrevistas, ella siempre dice que ha tenido que batallar toda su vida con el ego, pero el ego porque a veces se siente que no es suficiente para muchas cosas, aunque uno la ve súper diva y súper claro. extraordinaria. Ella dice que le ha sido un poco difícil trabajar su valía personal y que ha escogido parejas que no le ha ido muy bien. Pero además de eso, Shakira tiene a nivel de evolución de lo que ella está haciendo, está muy bien a nivel de alma, la veo bastante progresista en su misión uno. A mí se me hace muy interesante lo que dices, bueno, nos estamos saliendo un poquitín del tema, pero a la vez no, de estas personalidades que uno ve como superestrellas, bueno, no las vemos, son superestrellas. Y uno cree que ellos tienen todo resuelto, que son personas súper seguras de sí mismas. Y a mí me pasó una vez escuchando una entrevista de J. Lo, Jennifer López, donde ella decía algo parecido, que la lucha con sus inseguridades, con sus miedos de no ser suficiente. Yo decía, wow, si esta mujer se siente insegura, Sí, ¿sabes? Es sí, sí, algo que sí. uno no está, que uno no se espera. Totalmente. Además, en la escuela de numerología siempre colocamos ejemplos de personas conocidas, artistas, presidentes, gente muy, muy conocida para que todos entendamos. Y de verdad nos quedamos impresionados. Además, que puedo decir que yo he atendido a varias personas famosas, incluso deportistas de élite, que no puedo decir quiénes son por medidas de confidencialidad, pero es impresionante cómo esas personas tienen que trabajar muchas cosas. Por ejemplo, en Misión de Vida 55, que es el mismo uno, pero cuando ya es un alma muy vieja en la Tierra, que son pocas, pero que vienen a trabajar con mucha fuerza el movimiento de gente, pero generalmente lo hacen, por ejemplo, hay muchas personas que son deportistas de élite, que son 55, incluso yo he tenido la oportunidad de atender a algunos, y es impresionante cómo son líderes independientes, tienen una capacidad competitiva muy grande, pero tienen que trabajar también el ego y tienen que trabajar con muchísima fuerza cómo poder impactar a otras personas con su ejemplo, ¿no? Ok. Por eso se convierten en deportistas o en personas, en celebridades, ¿no? Y al final todos tenemos nuestras propias luces y nuestras propias sombras, porque cuando encarnamos venimos a alumbrar
esas sombras que traemos de otras vidas. Vamos con el 2. Vamos con el 2. Aquí voy a hacer un paréntesis bien importante porque en la historia del mundo han habido épocas donde hay personas encarnadas en el 2. En este momento es una excepción. Todas las personas que han nacido ya hasta este momento, este día que estoy hablando, y en esta época, son misión de vida 11. Lo que pasa es que puede que tengan el maestro directo o el maestro escondido. Es decir, si tú sacas tu cálculo y te dio 2, seguro eres un 11 en este momento. No hay personas encarnadas matemáticamente en la época que estamos viviendo que sean realmente una misión de vida 2. Así que voy a seguir a la 3 y cuando llegue a la 11, pues explicaré la 11. Perfecto. La misión 3 es una misión que tiene que trabajar con mucha fuerza toda su vida el sistema emocional, lo que llamamos ahora inteligencia emocional. Básicamente, la persona con misión de vida 3 trae unas cualidades a trabajar como la comunicación, son comunicadores y artistas generalmente, y tienen que trabajar su sistema emocional de una forma muy potente. ¿Qué sucede? Que el 3 cuando está en nuestra carta, puede ser que nosotros no seamos misión de vida 3, pero lo tengamos en el alma, en otras áreas que las calculamos con las letras de los nombres y apellidos, y la persona igual tenga esas mismas características de artista o de creativo o de oratoria, pero lo tiene en su área profesional o en su número de alma. Quiero aclarar eso también. Okay. Pero vamos a suponer que es una misión de vida 3. Esa misión de vida 3, la persona usualmente nacen en familias disfuncionales. ¿Para qué? Para trabajar justamente su sistema emocional. Yo te puedo decir que el 90% de las personas que atiendo misión de vida 3, sus padres se han divorciado pequeños, o han tenido una pérdida importante, o se han criado con la abuela, o siempre les pasa algo desde niño. ¿Por qué? Porque es la mejor manera para poder trabajar el sistema emocional de la persona. Wow. Sí, aparte son grandes comunicadores, pero ¿qué pasa? Hay momentos en su vida donde no necesariamente vienen comunicando, sino que la vida los impulsa a salir a una presentación y se dan cuenta que son buenos exponiendo. De hecho, hay mucha gente que, misión de vida 3, o son comunicadores sociales, o locutores, o speakers, o son artistas en cualquier área. Okay. Por ejemplo, ahora mismo recuerdo Ed Sheeran, no sé cómo se pronuncia bien. Ajá. Sheeran, que a mí me encanta, el de la canción Perfect. Ah. Cuando vi su serie, que está colocado ahora, un documental de él creo que es en Amazon, dije, porque además ahora, claro, uno trabaja tanto con los números que dije, siempre juego a eso cuando estoy viendo las películas y todo, este debe ser tanto, este debe ser tal número. Y dije, él debe ser un 3. Y listo, fui a Google a buscar cuál era su fecha de nacimiento, bingo, era 3. Básicamente él es una persona súper emocional, creativa, puede hacer canciones y canciones y canciones y canciones. O sea, cuando el que veo la serie o quien la quiera ver es un tipo súper creativo y súper emocional, al punto de que la muerte de su mejor amigo ha trastocado su carrera. Básicamente la serie se trata de eso, de cómo la pérdida de alguien muy importante para él ha hecho que él se derrumbe, que pueda tender a la depresión, que es un tipo súper famoso y en la serie ves todas las presentaciones, todos los llenos que hace a nivel mundial. Internamente en su vida han habido ese quiebre y el diagnóstico de cáncer de su esposa, que afortunadamente ha salido ya bien, pero que para él fue como, Wow. esto es too much. Y bueno, ahí básicamente se ve todo el sistema emocional de él, se viene la parte de comunicación, cómo él logra integrar toda la parte creativa a su talento, que es cantar. Ok, 4. El 4. El 4 viene a trabajar orden, estabilidad, organización, y son las personas, vamos a decir, más estables en el mundo. Tú conoces a un 4 y el 4 te puede decir que tiene 20 años trabajando en el Mercadona, y tú, que vienes a trabajar otras cosas, a lo mejor tú vienes a trabajar la libertad, tú dices, qué loco, tiene 20 años trabajando en el Mercadona, no se aburrirá, hace todos los días lo mismo. No, porque él viene a trabajar estabilidad. Ok. Los 4 son cuadriculados, le gusta llevar agenda, son súper estables, no le gustan los cambios mucho porque vienen a aprender de la estabilidad. Eh, Ahora mismo así que recuerdo de un 4-4 puro, no. No, porque no tengo ahorita en referencia Bueno, no alguno. importa.
Vamos con Exacto. el 5, igual está súper bien explicado, así que ya allí cada quien. El 5 vienen a trabajar la libertad, vienen a trabajar la adaptación a los cambios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando también vemos una persona que es súper inestable, tú dices, ay, pero esta persona se cambia de trabajo, se cambia de pareja, se cambia de casa, se muda 50 veces. O sea, ¿qué pasa? Es un 5. O sea, un 4 casado con un 5 no está como muy No chévere está la cosa. bien, no es compatible, ya lo estás viendo ahí numerológicamente, no es compatible porque el 4 va a querer estabilidad y el 5 va a querer libertad. Entonces el 5 va a querer moverse y el 4 no le va a dejar o se van a importunar el uno al otro en sus misiones, ¿ok? Ok. De hecho, tengo unos amigos que están en esa situación y vinieron a la consulta y les dije, bueno, lo pueden resolver de esta manera, pero realmente Y no que son. mira, conozco un abogado súper bueno. ¿Qué pasa? Los 5 son supermentales y en algunos momentos de su vida pudieran estar retenidos, especialmente si cuando haces el cálculo de tu misión de vida te sale un 14 antes que un 5. Ok, Entonces, esa persona tiende a vivir preso de su propia vida por alguna circunstancia, porque tiene que cuidar a algún familiar o porque un trabajo que odia. Entonces, hasta que logra entender que vino a vivir en libertad. Entonces, es parte de la misión, es difícil, pero bueno, o sea, no es algo con lo que tiene que luchar, es algo justamente que tiene que aprender a hacer, a vivir pero cuando no lo ve, piensa que está luchando, Ah, ok, ok, perfecto. porque todo 6. se le hace más complejo. ¿Algún 5 famoso que se te venga a la mente? Tengo muchos 5 por gente que conozco cercana, o Ok, sea, mi marido es un 5, mi mejor amiga es un 5, tengo mucha gente que mi hermana es 5 y los veo clavados en lo que están transitando. ok. Típicamente lo importante del 5 es que aprendan a vivir el cambio. Su vida siempre va a cambiar, no se dejen, ay, que tú eres inestable, no es que yo vine a vivir el cambio. Claro, que me parece súper importante lo que estás explicando porque efectivamente cuando no entendemos esas cosas, entonces luchamos contra lo que los demás nos dicen que es lo que supuestamente está bien y no nos estamos dando cuenta que aquello que según los demás no es lo adecuado es justamente lo que vinimos a aprender. Ok, Totalmente, 6. totalmente. El número 6 es la misión que ya empieza la persona a ser un alma vieja. Entonces, en esta misión, la familia toma un papel protagónico en la vida de las personas. No significa que cuando tú eres misión 4 no tengas familia o 3, o sea, siempre vas a tener generalmente familia. El tema es que en el 6 esta persona es supremamente familiar y viene a trabajar su sistema emocional y viene a trabajar el servicio. La persona puede trabajar en áreas que presten, valga la redundancia, un servicio a la comunidad, pero en menor escala. A diferencia, por ejemplo, de un 33, que es la misma misión, pero ya evolucionada, ya siendo muy, muy alba vieja, el 33 generalmente son personas que están enfocadas en la salud, son médicos o son personas que trabajan en educación, artistas, o sea, pero que ya llegan a grandes masas. Mientras que el 6 tiene que ocuparse de su familia, netamente, y tiene que trabajar a nivel de comunidad, de ser una persona que ayude al prójimo. Puede también ser igual un médico, un enfermero, etcétera, pero va a ser en menos escala que un 33, a eso me refiero. Wow. Y son artistas, son creativos, les gusta la buena comida, son un poco... esa gente que es demasiado podría ser un poco intensa con las cosas de la casa, pierden mucho tiempo en lo doméstico, en los niños, en desarrollar cosas, habilidades dentro del hogar y bueno, esa forma parte a veces un poco el conflicto tanto con la familia de origen como con la familia que crean. Ahora voy a sacarle la numerología a un ex porque es que me lo estás describiendo perfecto y yo siento que él de verdad lucha mucho con algo que yo siento que es una de sus principales virtudes y es el querer ayudar. Lo que pasa que quizás, o sea, es que lo estás describiendo perfecto. Quizás él siente o el entorno le hace creer que ayudar tanto no está bien, ¿sabes? Que es como, no, no te enfoques tanto en lo que está afuera, enfócate que también, pero a veces creo que luchamos con algo que nos está diciendo que no, no luches conmigo porque yo soy lo que tú viniste a hacer. Entonces no me eches de tu vida, permíteme seguir en tu vida para que tú evoluciones, ¿no? Totalmente. Y en la comprensión, por eso te decía que cuando, y se los digo a todos, cuando estamos en la escuela, que hay gente que, por ejemplo, es
te voy a dar este ejemplo que es muy clave. Hay personas que son misión de vida 8, por ejemplo, y su madre es misión de vida 3. Esto es una super prueba. ¿Por qué? Porque tu madre no ve cosas que tú sí ves. Y ni te cuento si he atendido a personas que su madre es misión de vida 3 y ellos son 33. O sea, cuando el alma es más vieja, siempre siente una necesidad de corregir al otro. Porque en su alma no sabe cómo lo sabe, pero lo sabe que eso tiene que ser así. Aunque sea agnóstico, aunque no crea en nada, esa alma tiene unas características súper diferentes. Entonces, esa persona siente que tiene a su mamá. Hay mucha gente que levanta la mano que siente que su mamá o su papá son adolescentes. Y sí, probablemente en esta tierra son almas más jóvenes que tú. Entonces, a nivel jerárquico, a nivel sistémico, tú tienes que respetar a tu mamá porque tú la elegiste antes de encarnar. Y parte de tu propia prueba es saber respetar sus decisiones, aunque no la entiendas, aunque sientas que es una persona inmadura o lo que quieras ver, ¿no? Entonces, la numerología, la gente me dice, es que ya me acabo de dar cuenta, mi mamá es 5 y vino a trabajar la libertad, yo nunca había entendido eso, yo soy una persona súper estructurada que quiero, claro. Entonces, en estos casos donde, por ejemplo, nuestra mamá, nuestro papá, entre comillas, es un adolescente porque tiene un número de misión de vida diferente, ha encarnado menos veces, lo que sea, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero es saberlo, porque el Ok. conocimiento te da información que vas a comprender cuáles son sus características principales, qué es lo que vino a desarrollar, si está vibrando en frecuencia alta o en frecuencia baja, porque todos los números, como dije, tienen un polo positivo y un polo negativo. Y luego, más allá, que creo que es lo más importante, es lo que yo siento, es la compasión que se nos genera por el prójimo, por entender que no tiene que saber lo que yo sé, ni tiene que ser igual a lo que yo pienso. Y ahí es donde se genera la compasión y la misericordia sin el juicio que generalmente queremos emitir acerca de la otra persona. Porque yo resueno muchísimo con eso, aunque a veces se nos haga difícil. Es difícil porque es una prueba terrenal. Las pruebas terrenales, acuérdense que cuando nosotros elegimos nuestras pruebas, estamos del otro plano. Todo nos parece maravilloso porque en el otro plano hay solo amor, vemos la tierra como un juego de roles, como una obra de teatro, y luego cuando llegamos a la tierra, que es un ambiente más denso y que estamos llenos de emociones, obviamente no entendemos nuestro plan del alma. Lo primero es aprender a entender nuestro plan para dejar de sufrir, dejar de luchar y comprender desde una forma más amorosa lo que nos ha tocado vivir. Ok, 7, que somos nosotras. Bueno, el 7 ejemplo, el ejemplo aquí nosotras mismas, el 7 viene a desarrollar, ya es un alma más vieja aún, y es una gran prueba que tienen las almas viejas que tienen que pasar por ese filtro, el filtro de la espiritualidad. Cuando hablo de esto, no digo que una persona en misión de vida 1 o en misión de vida 3 o en misión de vida 4 no sea espiritual o incluso pueda tener dones espirituales. Lo que quiero decir es que cuando llega el 7 llega el real param pam pam. ¿Por qué? Porque la persona tiene que trabajarse. Yo no digo luchar, no me gusta usar la palabra lucha, pero tiene que trabajarse un montón. ¿Por qué? Porque inicialmente es un número supremamente mental. Preguntamos todo, buscamos la lógica todo, nos cuestionamos absolutamente todo, incluso cuestionamos mucho la fe. La mayoría de las personas que atiendo, que son 7, sin que yo les diga nada, o sea, hay una sinergia impresionante porque a veces uno no quiere entrar en temas de religión, pero el 7 ha cuestionado casi todo la religión de origen de donde viene. No, Total. Sí. no son, puede ser que en inicios de la misión puedan ser incluso fanáticos de una religión, pero a lo largo del tiempo van descubriendo que esa religión tiene algunas costuras y entonces van a buscar otros temas que complementen, que fue lo que me pasó a mí y le ha pasado a la mayoría de los 7. El 7, sus grandes habilidades son el estudio continuo, el aprendizaje, seremos viejos, 95 años, todavía estaremos estudiando algo, pero el 7, dentro de esas cualidades espirituales que parecen muy fáciles de aprender, obviamente la mente va a ser el primer bloqueo para todo, porque como es difícil ver lo no visible, ahí es donde está el gran desafío. Y en términos generales, el 7 tiene que trabajar su fe a mucho nivel. Por eso, muchas veces el 7 tiene pruebas de salud importantísimas
o pruebas de estas crisis existenciales que llegan para romper muchos esquemas, justamente para que la persona recupere la fe en sí misma y luego pueda entender la fe hacia afuera, en la divinidad, como tú le llames, pero que construyas como tu propia forma de creencia interna hacia el mundo invisible. Y tiene que cuidarse mucho de los excesos, porque a veces en este proceso de no comprender lo que nos ocurre, porque típicamente somos personas bastante raras desde niños, sentimos cosas, tenemos una intuición muy alta, etcétera. Entonces a veces no queremos lidiar con eso y nos vamos a ciertas adicciones. Adicción a la comida, a las bebidas, al internet, Al trabajo, por ejemplo. al trabajo. Entonces, claro, porque no les es tan fácil a un 7 al principio aprender a meditar, por ejemplo, porque piensa Mm. mucho. La real construcción de un 7 es que pueda albergar la suficiente sabiduría para poder luego enseñar a otras personas, trabajándose el ego, Ok. otras cosas. Yo siento Eh, que me describiste al pelo, es decir, todo lo que has dicho. Adicción al trabajo tuve, enfermedad que me hizo, que me movió las bases de la fe, el cáncer, tú también, efectivamente. Y conozco muchas personas, 7, que cumplen con las mismas características. Impresionante, o sea, te digo que, y esto es un número de todos los que nos componen, o sea, hay mucha información. Ok. Luego, tenemos el 8 que viene, ya pasó por la misión 7 y las 6, todas las anteriores, pero acaba de pasar por una misión donde aprendió espiritualidad, pero viene a trabajarse en el mundo material. Entonces, esta persona tiene dos grandes aristas a trabajar. Una, el 8 usualmente son personas muy estructuradas en muchos sentidos y vienen a trabajar en áreas que tienen que ver con números, finanzas, contabilidad, o sea, son gente como muy de empresa, mentalidad empresaria, y Ok. vienen a lidiar, a aprender del dinero, del mundo material. Entonces, típicamente pueden irse muy por ese mundo, olvidando su esencia espiritual. Entonces, en algún momento la vida los detiene y le dice, espérate, que va acelerado, como la canción de Shakira. Entonces, te tienes que detener, ¿por qué? Porque si no conectas con tu parte espiritual, que ya la tienes, perderías un gran don que traen los números 8 que vienen a sanar usualmente con las manos. La mayoría, por intuición, va descubriendo que haciendo reiki, haciendo masajes, no sé qué, logra desarrollar el don con mucha fuerza, pero típicamente están en áreas muy comerciales y vienen a lidiar sobre eso. ¿Qué pasa? Que también el 8 puede tener una gran prueba, nunca tiene dinero porque tiene que trabajar su relación con el dinero. Entendiendo que el dinero a veces nacen en familias justamente donde hay situaciones muy críticas, donde se generan muchas creencias acerca del dinero y la persona no fluye. Mientras que hay muchos ochos que dicen el dinero se me da de forma natural, yo nunca, eso no es mi problema, claro, porque ya están dentro de la salsa de lo que tienen que aprender y simplemente es mantener esa energía y no perder el mundo espiritual, que es el que te permite realmente materializar en el mundo terrenal. Ok, entonces un 8 que tiene lo del tema del dinero solucionado, no desconectarse por completo de la espiritualidad, digamos. Sí, porque si no, en algún momento empieza a tener trabas con respecto a ese mundo justamente Yo material. vivo con una 8 y yo siento que ese es su caso. Atrae dinero muy fácil, entonces tengo que ayudarla ahí a que, ok, Sí, chévere tienes por que aquí, pero no te analizarlo, desconectes de aquí. claro, y sentir que ese es su mundo, porque también he atendido personas que son 8 que me dicen, es que yo no, a mí no me gusta el dinero. Mm. Craso error, porque es de lo que viniste a aprender. Entonces, cuando tú desestimas el dinero, en la siguiente vida te toca trabajarlo con mucha más fuerza y puedes aún hacer más carente, no solamente de dinero, sino de recursos para aprender acerca del dinero. Ok, Entonces, el 8 se tiene que relacionar súper bien con el dinero desde el momento que es consciente de él mismo. ok, 9. El 9, en los 9 se supone que ya la persona ha atravesado una serie de encarnaciones y misiones donde tiene todos los números en su haber. Entonces, la persona viene a trabajar la compasión, la generosidad, la ayuda humanitaria aún más potente y típicamente la prueba más difícil a mis ojos de un 9 es el cierre de ciclo. ¿Por qué? Porque en esa misión se le pide, o la persona más bien planifica, trabajar el desapego.
Y para trabajar el desapego, la persona va a tener que transitar por una serie de pérdidas de personas, de lugares, de situaciones, donde es distinto al 5 porque el 5 se va cambiando, pero no necesariamente genera esa afición emocional a todas las cosas, mientras que el 9 es supremamente amoroso, es emocional, es compasivo y si vibra positivamente es una luz para el mundo. Pero también podemos encontrar 9 que hacen daño, porque ya tienen, el tema de las almas viejas es que mientras más viejas son, más potencia tienen en hacer el bien o hacer el mal. Entonces, Wow, un 9 vibrando positivamente va a ser un profesor, va a ser esa profesora de yoga un poco hippie, un poco rara, porque el 9 es bastante desprendido en muchos sentidos, pero ¿qué pasa? Que cuando vibra abajo, sufre por todo, por todo. Y usualmente los 9 tienen que cerrar muchos ciclos en su vida, en muchas áreas. Y cuando esto lo aprenden, paz. ¿Por qué? Porque piensan que tienen algo raro, que se les muere la familia o se tienen que ir de los trabajos o se tienen que ir de los países. O sea, no, es vibrar, es un claro. poco estar en esa máquina. Yo les voy a dar un ejemplo de alguien bueno, vamos a entrar en política un poco, pero Misión de Vida 9 fue Hugo Rafael Chávez Frías, que fue un Ok. presidente venezolano que todo el mundo, casi todo el mundo lo conoce. Él era una misión de vida 9 y por eso él contaba con un gran carisma en su fanaticada. O sea, la gente incluso que nada que ver con él, decían que cuando él llegaba a un sitio, todo el mundo volteaba a verle. ¿Por Sí, qué? Porque 9 pueden tener mucha labia. claro, lo he escuchado. Gente que no le gustaba a él, pero decían, lo conocí en persona, es súper Claro, carismático. claro. Entonces, una persona que tiene esa energía tan potente y que trabaja en unos ideales, pudiera llegar a ser una persona que transita, lleva mucha gente, porque es un líder, entonces lleva mucha gente o por el lado positivo o por el lado negativo. Y al final, él en su haber, él sentía que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Claro, Porque era un poco, él estaba yendo hacia las masas más bajas, hacia a la gente pobre, pero con una cosa un poco discordante. ¿Por qué? Porque él no vivía bajo la misma sincronía de lo que no era congruente, pues, ni él ni su gente. Entonces, pero es la demostración como un 9 también pudiera irse por el lado negativo. Yo qué sé, María Teresa Calcuta, 9, hay artistas, muchos artistas, porque también el 9 es un número de arte, o sea, a través de su talento pueden expresar el servicio a la humanidad. Por ejemplo, Ricky Martin, Alejandro Sanz, hay muchos artistas que son 9 y claro, a través de su talento llegan y trascienden a mucha gente a claro. través de su... Y con eso me respondiste una pregunta que te tenía al principio, que ya la respondiste, y era ¿por qué? Yo he visto gente que tiene números que están por encima del mío y yo las veo en cierto modo, no menos evolucionadas, pero me pregunto ¿por qué están haciendo tanto daño si ya han transitado todo este camino? Y ahí acabas de responder. Ok, nos quedan entonces los números maestros. El 11 que dijiste que era como el 2 a veces, yo también Sí, vivo con no vivo con un 22 o un 11. Bueno, uno de esos. 22. Bueno, digo rápidamente porque nos quedan apenas minutos para terminar el podcast. El 11 son misiones ya maestras, ya el alma decide seguir encarnando, pero con otra visión. Básicamente los maestros siempre, siempre, siempre van a elegir el servicio en cualquiera de sus formas. Obviamente, de acuerdo a las características que traen cada misión, que al final lo que nosotros hacemos es traducir, porque no es que del otro lado tú dices, dame el 11 con el 15, no. Ellos traen sus características y nosotros lo que hacemos es traducirla a través de los números y vemos la traza que traen de encarnaciones, entre otras cosas. Entonces, un 11 viene a trabajar el trabajo en equipo, la intuición, vienen a ser maestros de pequeños grupos y algo muy importante, todos los maestros tienen muchísima energía y cuando vibran en positivo tienen muchísima luz. Donde entran, las personas voltean a verles, atraen mucho. El tema es que los maestros, cuando están dormidos, aún pueden hacer mucho daño también. Ok. Pero si está vibrando positivo, puede ser un artista, puede ser un diplomático, un embajador, gente que mueve mucho porque el 11 o el 2 vienen a trabajar el trabajo en equipo, ya no soy solo en el mundo, vengo a servir al otro y vengo a comunicarme. Son generalmente muy, muy empáticos, mediadores, negociadores y también tienen que trabajar los apegos. Traen la traza todavía del 9. Ok. No hay misión de vida 10 para lo que se están preguntando, que no, porque el 10 es 1 más 0, 1. Ok, luego, un ejemplo, Jennifer López es un 11.
Ok, Ella es una artista que ha trascendido también muchísimas fronteras, pero además es empresaria, o sea, tiene otras características, pero su gran tema personal es los apegos que ella genera a su pareja, hablando así a simples rasgos, ¿no? ok, Hay bastantes personas actualmente que están encarnadas en el 11 y, como lo dije antes, no hay dos en este momento, todos son 11 cuando dan el cálculo. Luego vamos al 22, son personas que vienen a trabajar con mucha fuerza temas desde el mundo terrenal. Les gusta, por ejemplo, la arquitectura, la ingeniería, el trabajo de las tierras, los seguros, la venta de casas, pero también pueden ser artistas. O sea, los maestros pueden, hay muchas personas que son artistas o presidentes. Por ejemplo, tenemos a Donald Trump, que es un 22, pero que él está vibrando mucho hacia el lado negativo del número porque él tiene en su carta el número 13. Esto es un poco chino lo que estoy diciendo para los que no entienden, pero su vibración se va más hacia la terquedad, más hacia yo soy el que tengo la razón, un poco también como Luis Miguel, el cantante, que también es un 22, pero su energía priva hacia la parte negativa del número, que es un 13 también, y él tiene que trabajar mucho el ego, ha trascendido, el 22 siempre tiene que trascender fronteras, todo el mundo se tiene que enterar que él existe en alguna otra parte del mundo, no mueren donde nacen, pero típicamente son personas con un carácter bastante fuerte que tienen que aprender a transitar mejor su humor para ayudar realmente al prójimo, como dijeron. Cuando... ok. El 33, familia. La familia, pero ahora a nivel más superior. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar primero su familia de origen y una vez que han resuelto todos los temas con su familia de origen, no se tienen que quedar allí. Tienen que ir a trabajar afuera, a atender a otras personas, desde la salud, la educación, eh, la belleza, o sea, pueden ser chefs, pueden ser artistas, plásticos, médicos, enfermeros, o sea, tienen una misión súper hermosa porque ellos vienen realmente al servicio. Lo que pasa es que a veces pierden mucho tiempo en su propia familia y por eso tienen que avanzar rápido en darse cuenta de esto para no quedarse enganchaditos allí. Ok. Y listo, terminamos. Bueno, 56. hay 44 y 55, no nos da quizás el tiempo, pero quizás con la fórmula que les di no será tan fácil encontrar ese número. Lo que sí es importante y quiero decir para cerrar es que las personas que les ha dado misión de vida 2, misión de vida 4, misión de vida 6, generalmente, o el 1, pueden tener un maestro escondido. Ok. Entonces, que no se queden con esta información sola, sino que si quieren vienen y se hacen sus cartas o estudian conmigo, lo que quieran, porque es la manera de cómo aprender si realmente ese número sospechoso de tener un maestro escondido, quizás sí lo tiene. Exacto. Entonces se pueden hacer la carta contigo o pueden estudiarlo en tu escuela de numerología. Yasma, 3 libros y tus redes sociales. ¿Puedo decir los míos? Claro. Ok. Bueno, mis redes sociales, @yasmaribello, en Instagram, en TikTok, Yasmaribello en el canal de YouTube, en mi página web www.yasmaribello.com y en Spotify también me consigues como Yasmaribello, tengo un podcast de meditaciones y ejercicio. Libros que les recomiendo de numerología como tal, está Hitchcock, que es Numerología Portal del Destino, que es un libro muy bueno. Tengo libros yo particularmente de numerología, numerología de negocios, numerología de ángeles, para aquellas personas que ven números como el 1111 constantemente. Tengo el libro de Abundancia 101 Rituales, todos están en Amazon. Y por supuesto tengo un libro en común con Bea, que es un cuento infantil con mi querida Bea, sí, con ella, la que estoy hablando, que es Omi, las aventuras del alma. Aquí se cuenta cómo un niño puede aprender acerca de su misión y su parte espiritual, acerca de la vida y la muerte, sin nombrar esas palabras. Y ese niño curioso, esa alma que a veces quiere aprender cosas o te hace preguntas raras y tú dices, no sé cómo responderle, usted va y le regala este libro, que es un libro de espiritualidad para niños y los padres. Que está basado en historias de experiencias cercanas a la muerte, sin nombrar nada de eso, pero digamos, está basado en hechos de la vida real. Bueno, Yasma, Exactamente. muchísimas gracias por el tiempo que me has dedicado, que nos has dedicado a todos, a los que nos están escuchando. Por favor, difundan este episodio si creen que puede ayudar a alguien. Esto nos ayuda a crecer. Esta es la única manera que podamos seguir aquí. A veces me escriben, vea, me encantó, yo por favor, déjame un like. No me lo escriben por privado, pero no van y le dan like.
me dejen pasa, un te pasa. comentario, esto ayuda muchísimo a que crezcamos, difúndanlo. Si nos están escuchando de cualquier plataforma de podcast, ya ahora están las 5 estrellitas, allí pueden marcarlas. Si nos están escuchando a YouTube, suscríbanse, también dejen comentarios. Agradezco mucho los comentarios que me mandan en privado, pero estos comentarios también ayudan a que crezcamos y esta información llegue a más gente. Te quiero mucho, te mando un beso, un abrazo. Gracias a todos por escucharnos. Bye bye. Gracias. Bye bye.